Bienvenidos al tema 4, valoración aduanera. Valoración aduanera. La valoración aduanera es el procedimiento de aduanas que permite determinar el valor de las mercancías importadas y con ello determinar la base de cálculo de los tributos de importación y aranceles. Quiere decir que recordemos que en nuestras primeras exposiciones hablábamos de un control de la aduana sobre las mercancías y uno de esos controles es que paguen los impuestos y derechos correspondientes. Y la única forma que se pueda garantizar un pago de derechos que correspondan es cuando las mercancías están debidamente valoradas, porque los impuestos van de acuerdo al valor. Por lo tanto, la aduana se preocupa mucho que las mercancías que llegan al país lleguen declarando su valor real. Normas de valoración. ¿Cuántos métodos tiene el valor en aduana? La aduana tiene varios métodos. Acordémonos que la valoración aduanera viene de la Organización Mundial de Comercio y es válida para todos los países que están inscritos en esta organización. Entonces, contempla todas las posibles circunstancias que puedan existir. Está basado en 6 métodos. El primer método, valor de transacción de las mercancías importadas, quiere decir tu valor de compra, lo que conversamos en las facturas en la exposición anterior, que debe reflejar el verdadero real y real valor o precio que se paga. El segundo método, valor de transacción de mercancías idénticas. Quiere decir que si no tienes, la aduana no tiene dónde comparar o saber si tu valor es real, lo compara con mercancías que vengan del mismo país, similares o idénticas en sus características físicas y técnicas. Si no se puede, pasa al tercer método, que es valor de transacción de mercancías similares. O sea, es similar, parecida, tiene la misma función parecida. Si no se puede, pasa al cuarto método, método del valor deductivo. Quiere decir que si son varias piezas, y esto cuesta tanto y esta pieza cuesta tanto, entonces deducimos que esto debe valer tanto. El quinto método de valor reconstruido. Entonces, si son para máquinas que tienen varios componentes, entonces se empiezan a sumarlo de diferentes componentes, cuánto vale para llegar al valor final de ese producto que ha sido creado, reconstruido de alguna forma, especialmente para alguna función. Y el sexto método de la última instancia, que nuevamente tratan de encontrar un valor referencial. Primer método, precio pagado. El precio realmente pagado por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor, o en beneficio de esto. E incluye todos los pagos hechos como condición de la venta de las mercancías importadas por el comprador al vendedor, o por el comprador a una tercera parte para cumplir con una obligación del vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Todo costo o precio o valor, generalmente costo se dice la palabra, costo, que influya en la elaboración de un producto a vender hasta su venta final, tiene que estar ahí en ese precio realmente por pagar. De repente, digamos, hay productos que el vendedor, digamos una botella de gaseosa, por ejemplo, la fábrica produce el líquido, pero manda a otra fábrica a ver los envases, manda a otra fábrica a ver las etiquetas y manda a otra fábrica a ver las tapas. Entonces, y manda a otra fábrica a hacer las cajas en que van a ser transportadas. Entonces, todo eso se va sumando y llega al valor de la mercancía.
Después, debe existir prueba de una venta para la exportación al país de importación, es decir, facturas comerciales, contratos o pedidos. Quiere decir que la prueba que nosotros vamos a presentar ante aduanas en nuestros casos es la factura comercial. Esa es la prueba de la transacción de compra y venta. Entonces, si se hace eso, es el primer método y la aduana tiene que respetar. Si yo presento mi factura debidamente con las características y toda la información necesaria, aduana tiene que respetarme mi precio. Segundo método, de repente es un producto del cual, como hay tantos nuevos, ahora más que nada la tecnología va avanzando, entonces no puedes encontrar o realmente es un producto nuevo. Entonces, lo que hacen es buscar mercancías idénticas. ¿Cómo se aplica esto? El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías idénticas que hayan de responder a los siguientes criterios. Uno, ser iguales en todos los aspectos con inclusión de sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Puede ser prestigio comercial, puede ser un teléfono Sony con un teléfono, bueno, de Intel, como se llama, o Apple, la marca de teléfonos, tantas modelos. Entonces tiene que ser igual en prestigio. Haberse producido en el mismo país que la mercancía es objeto de la valoración, porque si esto está hecho en China, no me lo puedes comparar con un producto hecho en Suiza. Los valores son totalmente diferentes, tienen que hacerse con mercancías que vengan del mismo país. Y que las haya, eh, y que las haya producido el productor de las mercancías objetos de valoración. Quiere decir que la misma fábrica que ha hecho esto en China tiene que presentar la prueba que los valores son de otras mercancías que son similares y por eso cuesta eso. Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que la mercancía es objeto de valoración. Quiere decir que si ha venido de China a Perú, la mercancía con la cual se va a comparar también tiene que haber venido de China a Perú. Deben también haberse exportado en el mismo momento que la mercancía es objeto de valoración o en un momento aproximado. ¿Por qué? Porque hay momentos en que hay, digamos, un Black Friday, ¿no? Y la compras con un Black Friday que en Estados Unidos, que el precio está por bajísimo, está por los suelos, tú lo compras, no te lo pueden comparar con la compra de un producto similar en temporada alta, donde todo está caro. Entonces tiene que ser también en la época de un Black Friday, en las mismas condiciones. Tercer método, mercancías similares. El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares que han de responder a los siguientes criterios. Uno, que sean muy semejantes a las mercancías objetos de valoración en lo que se refiere a su composición y características. Y ahí dice semejante y no te habla de marca y nivel comercial. Ha bajado ese nivel. Que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objetos de valoración y ser comercialmente intercambiables. O sea, que puede usarse y puede cumplir la misma función. Que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objetos de valoración. Volvemos al punto anterior, que la misma fábrica que ha hecho algo similar o parecido te tiene que dar la información. Para que pueda utilizarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objetos de valoración y deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objetos de valoración o en un momento aproximado. Exactamente lo mismo de la situación anterior, que tienen que estar en el espacio-tiempo. Cuarto método, deducción del valor. La deducción del valor a partir del precio a que se vende la mayor cantidad total. En el acuerdo se refiere al acuerdo comercial de la OMC, se dispone que cuando no puedan determinarse el valor en aduanas sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador no vinculado
con el vendedor la mayor cantidad total de mercancías importadas. O de otras mercancías importadas que sean idénticas a semejanza en el país de importación. ¿Qué significa? Que empieza a comparar el tema con otros fabricantes, con otros importadores, abre más su campo de comparación. O sea, ya no está centrado al mismo proveedor, al mismo fabricante, sino que ya empieza a compararla con otras ventas, con otras importaciones de esas mismas mercancías o similares o parecidas. El valor de aduana debe establecerse sobre la base del precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares. ¿Qué se refiere? Al mayor, o sea, digamos, vendemos 100 lapiceros, de los cuales 50 están a $1, 20 están a $2 y 30 están a 5. O sea, ¿cuál es la mayor cantidad? 50. ¿Cuánto? Ese es el precio que se va a considerar. Quinto valor, quinto método, perdón, valor reconstruido. Definición, costo de producción, beneficios y gastos generales. Con arreglo al valor reconstruido, que es el método más difícil y menos utilizado, el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías o objeto de valoración, más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación. El valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: costo de producción igual a valor de los materiales y de la fabricación, beneficios y gastos generales sobre la base de información facilitada por el productor y otros gastos, costos de transporte, gastos de carga para su exportación. Este método es bien difícil, como Carlos comenta, es, no se usa mucho, es la última instancia, no se usa. ¿Ya? Entonces, a nosotros, por nuestro tipo de operatividad y de clientela, nos interesan los métodos 1 y 2. De esos son los que más tenemos que ver. Sexto método, de la última instancia. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos citados anteriormente, podrá determinarse según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales del acuerdo y del artículo octavo del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. En la mayor medida posible, este método deberá basarse en los valores y métodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicación. ¿Qué significa? Que ya vemos y ya buscamos acá dentro del país mercancías iguales o buscamos en la base de importaciones quién ha traído estas mercancías y se empieza a deducir el tiempo, el gasto, el costo y es un análisis de tratar de crear un valor. Menos vamos a llegar a ese método. ¿Cuál es el problema del valor? Porque muchas veces los mismos especialistas en aduanas, cuando entran a la mercancía y llegan a la aduana, no respetan los métodos. Tenemos mucho problema, incluso estos que no respetan los métodos y exigen al cliente que pague mayor valor, mayores impuestos, le suben el valor, notifican para que se paguen los impuestos porque ellos encuentran mercancías más altas, de valor más alto, y tratando de decir que el importador está subvaluando las mercancías. De esto existen muchos casos, casi diarios, pero existen también opiniones del Tribunal Fiscal, que es el tribunal que domina o controla estas cosas aduaneras, donde ha anulado muchas de esas opiniones aduaneras, ha anulado muchos ajustes de valor y ha ordenado a la aduana respete los métodos de valoración. Y por eso hay muchos clientes que ya con conocimiento de esto llegan con su resolución del tribunal: usted me respeta mi valor de factura porque cumple con los requisitos. Sí, aún hay especialistas que tratan de hacer lo que no deben. En la factura, uno de los temas que hay en la factura dice que debe corresponder o debe decirse cuál es el Incoterms. Los Incoterms que nosotros usamos
son simplemente el FCA, el FOB, el CIF. Pero vamos a hacer una explicación sobre esto corta, porque hay que conocerlos. El Incoterms es work, quiere decir que lo compras en fábrica. ¿Qué es lo que es comprarlo en fábrica? Si tú no haces una línea recta desde la fábrica del producto hasta la puerta de nuestra casa, los Incoterms son puntos de entrega de la mercancía. El primer punto es en fábrica. Yo voy a la fábrica en Estados Unidos y la compro. El siguiente es el free carrier, que se usa en el transporte aéreo, que quiere decir que el vendedor se acerca hasta el aeropuerto y me deja ahí mi mercancía. Entonces, ¿yo qué hago? Corro con el gasto del transporte aéreo y todo lo demás hasta que llegue a mi casa. Free on ship quiere decir que se deja en un almacén, en un puerto. Este es un contenedor marítimo. Free on board, franco a bordo, que si bien esta tecnología es marítima, porque quiere decir que es sobre el buque, también se usa mucho en la tecnología de impuestos aduaneros, o sea, ya se ha usado también para también el transporte aéreo. El CFR, costo y flete, quiere decir que el vendedor me lo lleva a un puerto, me lo sube al barco y corre con el gasto del flete hasta que llega al puerto o al aeropuerto acá en Perú. El costo seguro y flete, cost, insurance and freight, costo seguro y flete, ese es también es sobre este Incoterms que se calculan los impuestos. Porque quiere decir que es el costo del transporte hasta el muelle, el transporte aéreo y el seguro de la mercancía que es obligado que debe tomarse. Y sobre este CIF se calculan los impuestos en aduanas. Después el cargo pay to, quiere decir que el transporte pagado hasta. Esto es generalmente, acuérdense que esto es para todo, también para transporte en trenes, en camiones, o sea, donde el carriage, o sea, el transportista te lo deja en tal sitio después que ha pasado impuestos y todas estas cosas. Ya déjenme, es una fábrica tal, etcétera, etcétera. Carriage and insurance pay to es cuando viene asegurada, muy similar a la anterior, pero esta viene asegurada. Delivery and place on load, o sea, entrega en lugar descargada. O sea, quiere decir que el transportista lo deja en tal sitio descargado, en la puerta de la casa, en la puerta de la fábrica, listo. At place, simplemente va a un lugar igualito y lo deja en un lugar determinado, en un terminal generalmente, un terminal de carga para otro, si se va a transbordar o se va a hacer otro tema con esa carga. Y el DDP, Delivery Duty Pay, quiere decir con derechos pagados. Ese DDP es el que usamos nosotros también, porque como ustedes saben, el servicio de Olva es puerta a puerta. Cuando nuestras movilidades le entregan al cliente en su puerta, es un DDP, es, que cubre todo. Acá hay una figura más o menos de lo que son los incoterms. ¿Ves? El Word, en fábrica, el Free Carrier, Carrier Pay 2, Carrier Insert Pay 2 y The Real Place, que es el transportista que lo deja en donde. Si uno paga seguro, o va por tierra, en frontera, hasta que llega al final al DDP. Aquí no aparece un avión, que es lo que más usamos, pero explica más o menos lo que es. Conclusión. Para poder tener una correcta idea del valor de las mercancías en aduanas, es importante saber leer las facturas y así lograr una correcta categorización y el debido pago de derechos e impuestos a corresponder. ¿Por qué la categorización? Vuelvo a decir, porque recuerden que nosotros manejamos categoría 2 y 3, que son de acuerdo al valor. Si nosotros no leemos bien las facturas, podemos hacer una mala categorización y eso podría llevar a una sanción.
Por lo tanto, es importante saber leer las facturas y más que nada los valores en la factura. Gracias.